Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Decíamos, mira, en general uno ve que ciertos bonos que son simples de valorizar podrían ser, por ejemplo, un bono cero cupón, que no es que pague cero cupones, sino que tiene un único pago al final y entre medio son cero cupones, o un bullet que pagara intereses mientras ocurre mientras va ocurriendo, digamos, la, el plazo, el vencimiento, la madurez del bono, pero solamente son de intereses, no devuelve el capital hasta el final. Y lo que tenemos después es que el bono podría ser, por ejemplo, súper simple de valorizar si fuera un bullet extremo como un bono perpetuo. Un bono perpetuo fundamentalmente hace eso. Dice, mira, yo te pago intereses al infinito y más allá. Y en realidad lo que discutíamos justamente en la semana anterior era que eso quizás podría tener sentido para algunas empresas porque devolver el capital es un cacho. Yo no quiero tener el capital, yo quiero que ese capital esté rentando. Entonces, ojalá me esté generando intereses y si me aseguran para siempre y la empresa vive para siempre, bienvenido sea. Ah, es que no lo podemos ver. Bueno, en el momento que no te guste eso, entonces tú podrías decir perfectamente que vendo el bono. ¿Se entiende? Esa era una de las gracias del bono, tanto para el emisor como para el tenedor, que es un instrumento de financiamiento, por eso este instrumento financiero más líquido que el resto de las cosas, como por ejemplo un préstamo o un contrato de leasing en el que tú tendrías que estar a fuego con la empresa. ¿Se entiende? Entonces decíamos, mira, podría ser un perpetuo, un cero cupón, un bullet, un hipotecario. Hipotecario era que tenía todos los cupones iguales. Nosotros nos vamos a concentrar en estos tres para efectos de los ejercicios, pero existen otros bonos en el fondo. Entonces nosotros decíamos, mira, veámoslo con un bono perpetuo, que era lo más simple. Dijimos, oye, paga cupones de intereses forever and ever y podía transarse estas dos tasas. Entonces dijimos, en un caso te pagan más 993 millones y tú solo querías 750, o en otro caso te pagan 621 millones de dólares. Y entonces ahí planteábamos la idea esencial de que el bono puede quedar sobre la par cuando te pagan más que el valor de emisión o valor carátula o valor facial o valor par, o podría quedar bajo la par si es que te pagan menos que eso. En el fondo recibo o un premio o recibo un castigo o un descuento sobre el valor original que uno quería obtener y que eventualmente eso podría ser a la par. ¿Se entiende? Es raro, no es imposible. Quizá existen algunos casos, particularmente las colocaciones privadas, que se colocan normalmente a la par por una razón, porque en una colocación privada, a diferencia de que tú ibas a vender este papel que mostramos, que tú lo vendes en una bolsa, en una colocación privada, tú vas y acuerdas privadamente con tres o cuatro tipos de inversionistas cuánto quieren ganar, en cuánto horizonte, de qué forma, y acordado eso le dicen, ya aquí está el papel. Entonces no ocurre tanto tiempo, ni hay una sorpresa entre lo que tú querías, lo que quería el mercado. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa cuando uno está pensando si el bono consigue más o menos. Algo que me preguntaban en la otra sección era que uno querría tener que el bono se coloque a la par, sobre la par o bajo la par. ¿Qué esperarían ustedes? ¿Sobre, bajo o a la par? Supongo que sobre porque va con premio o algo así, ¿no? Podría ser. Entonces, eso es lo más, como lo más intuitivo, pero no es así. Pero por una razón. ¿Por qué una empresa como Pemex emitiría un bono por 750 millones de dólares? ¿Por qué Para se financiar imagina? alguna construcción que tengan. Eso es, para llevar a cabo un proyecto. Entonces, cuando la empresa va a llevar a cabo un proyecto o está llevando a cabo un proyecto, no dice, oye, si me dan más plata, construyo otro piso más. ¿Entiende? Imagínense el Parque Arauco. El Parque Arauco que emitió el bono el 2018 a la menor tasa posible, el más barato en toda la historia de las empresas que no son bancarias ni estatales. Entonces, el Parque Arauco dice, oye, vamos a ocupar estos 200, 300, 500 millones de dólares en construir un mall. Pero si nos pagan más, ¿construimos el mall más grande o no? No, No, ¿por qué no? porque uno necesita esa plata para pagar después la deuda, por así decirlo. Eso.
Y además, si el mall hubiera tenido que ser más grande, hubiera pedido más plata desde el origen. No hubiera dicho, oh, ahora que pagaron más, entonces voy a salir a pedir más. No tiene sentido. Entonces tú dijiste, oye, el óptimo es que el mall tenga 3 pisos o 2 pisos, lo que sea, no 4. No, si el bono se coloca sobre la par, voy a aumentar el valor de la inversión. Entonces tú dices, listo. Tú conseguiste 900 con Pemex, pero necesitabas 750 para hacer una refinería. Nada más. Entonces te van a sobrar 243. ¿Y qué hago con esos 243? Eso, ¿ven? No hago nada. Entonces rentan cero. Pero por el otro lado, los bonistas están esperando que se reciban intereses de 1,25. Entonces te renta cero y me cuesta 1,25. En el neto pierdo 1,25. ¿Se entiende? Entonces es un desastre financiero. Uno cree, pero es que bueno tener un colchón. No, pues si el colchón cuesta plata, cuesta el valor del dinero al tiempo, 1,25%. En el otro caso, quizás es más evidente, pues si yo quería construir una fábrica de 750 y me pasaron 621, ¿qué hago? ¿Qué le pasa a la empresa si obtiene solo 621 de los 750? No puede hacer la fábrica. Listo. ¿Se entiende? Entonces uno dice, es obvio que bajo la par es malo. Por eso que la empresa tiene un valor de emisión, un valor carátula, valor par. Es un objetivo que tiene la empresa basada en que ya hicieron sus proyecciones, dónde tenían que hacer estudios técnicos, etcétera, etcétera. Ya tienen un plan de construcción, presupuesto, ya licitaron la construcción, etcétera. Entonces, no es que la empresa esté al azar y dice, bueno, lo que nos paguen, construyamos con lo que nos paguen. No funciona así. Primero, y esto después lo vamos a ver en el último tema de estado de flujo efectivo, primero la empresa opera, sobrevive. Después la empresa decide en qué invertir y lo que hace finalmente es salir a buscar el financiamiento de las inversiones. No al revés, cada vez que la empresa lo hace al revés y dice, oye, préstenme plata, ¿para qué? No sé, pues después te aviso, un desastre. La tasa aumenta brutalmente. Porque alguien le va a prestar para eso, para lo que sea. Ya, pues, pero Argentina. Oye, yo le doy deuda a Argentina. ¿Y qué hace Argentina con la plata? No sé, por eso que los bonos de Argentina se cotizan al 70% del valor par. Y eso es bueno, llegaron a cotizarse al 40%. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón, la empresa quiere declarar súper bien, y esto lo vamos a ocupar en este proyecto, no para otra cosa. Este proyecto tiene tales cláusulas, está restringido a que la plata se le va a devengar al constructor en tanto tiempo, proyectamos que esto van a ser los flujos del proyecto, etcétera, etcétera. Si no, los bonistas, chao, le dicen hasta aquí llegamos nomás, y chao, no quieren estar relacionados con ese tipo de empresas. Entonces, por eso la empresa tiene que tratar de contratar un asesor, y por eso decíamos que una de las restricciones de emitir un bono es que los asesores cobran súper caro para emitir el bono. ¿Por qué razón? Porque eventualmente si el asesor dice, mira, más o menos podría ser entre 1 y 6% la tasa, es un desastre. ¿Cuánto es? ¿2,5? ¿3,8? ¿3,81? Si no la chuntáis con un decimal, capaz que es una mala colocación, ¿se entiende? Por eso que se colocan así como 99,5% del valor par, 100,3% del valor par, pero si se colocan al 102 o se colocan al 94%, un desastre la colocación del bono. Sondeaste súper mal el mercado. ¿Se entiende? Entonces, importante que el bono se debe colocar a la par, ojalá, dentro de lo posible. Después nosotros decíamos entonces en la clase anterior, mira, pensemos en un bono cero cupón, y un bono cero cupón es fácil. Y decíamos, mira, los municipios de México pensaban pagar 4.000 millones en 10 años más. Y te decía, mira, la tasa de interés efectiva cuatrimestral era del 2%. ¿Cuántos cuatrimestres hay en un año? 3. 3. Por lo tanto, en 10 años, ¿cuánto hay? 30. 30, listo. Por eso tenemos aquí 30. Entonces uno dice, mira, el bono cero cupón a veces se habla de que es de descuento puro. ¿Por qué? Porque uno dice, mira, yo te prometí pagar 4.000 millones en 10 años más.
y tú me lo compraste por 2.200, entonces se transa bajo la par. Eso no es cierto. Porque miren, la empresa, ¿cuánto que, en este caso los municipios de México, cuánto habrá querido obtener por la emisión de ese bono? ¿Habrá querido obtener realmente 4.000 millones? ¿O no? Obvio, mucho menos. O ¿Cuánto sea, menos? acá estamos viendo como lo que, como el valor del dinero del tiempo, por así decirlo, lo que le cuesta esa tasa durante esos 10 años, es lo que habría querido pagar, que en este caso Eso es. serían los 2.000 millones. Eso es, porque si la empresa hubiera querido 4.000 millones, hubiera tenido que ofrecer 5.500, 6.500, pero no 4.000. Entonces, un clásico error hablar que el bono cero cupón es de descuento puro o se transa bajo la par, porque en realidad fíjense que hay una tasa implícita que está ahí. ¿Se entiende? Entonces tú dices, mira, ¿cuánto paga cero? Porque es cero cupón. Está bien, pero si yo mirara al lado, lo mismo que hablábamos de leasing, oye, si yo veo otros bonos con los mismos plazos, las mismas garantías y la misma clasificación de riesgo, reciben X. Allá, pues, entonces a mí me deberían pasar 2.200 millones. Si en realidad uno quiere obtener 5.000 millones, 8.000 millones, bueno, tuviste que ofertar otra cifra. Entonces, en ninguna parte de la lógica de la empresa tú ofreces 4.000 millones para que te paguen 4.000 millones. Por eso que quizá es engañoso, es tricky el concepto que son a descuento puro. Es verdad, los intereses no están explícitos en el bono, aunque algunas veces tienen tasas cupón, pero otras veces tienen solamente los descuentos, la tasa implícita. Fíjense que por eso que nosotros veíamos leasing también y decíamos, oye, un contrato de arrendamiento y se paga un arriendo mensual, ¿cuánto de esos intereses? No tengo idea. Y entonces ahí uno tiene que darle como la vuelta de tuerca para entender que, aunque no diga explícitamente que tiene intereses, la diferencia de esos 1.800 millones prácticamente entre los 4.000 y los 2.200 son los intereses implícitos en ese bono. ¿Sí? Entonces, fíjense, si a alguien le es más cómodo, porque esto siempre pasa, transformar todas las tasas anual, por ejemplo, podría haber dicho, yo tengo el 2% cuatrimestral, en un año hay 3 cuatrimestres, entonces la tasa efectiva anual es 6,1208. Y entonces descuento eso 10 años, pues si esa es la tasa anual. Y te da, fíjense, los mismos 2.208 millones, 283.556. No hay diferencia en ningún decimal en eso. ¿Se entiende? Entonces lo importante es que ustedes lo ajusten, si quieren toda mensual, si quieren toda la temporalidad de la cuota, que es lo que hago yo normalmente, todo anual, pero que sea consistente, no vayan a descontar flujos mensuales con tasas anuales ni esas cosas. ¿Sí? Entonces, es típico que un bono podría tener cupones, porque tú dices, oye, es raro que un bonista acepte como el cero cupón de la Polar a 99 años. Oye, yo te espero 99 años, no te preocupes. Es raro, por una razón que también lo discutíamos con la otra sección. Es más riesgoso esperar 99, es más riesgoso un bono cero cupón o un bono bullet. Un bono cero cupón, porque ¿Por solo qué? pagan al final. El Eso otro están pagando antes, como partes. antes. Entonces, fíjense que yo acumulo todo para el final, entonces si entre medio muere la empresa, chao. Si tú vas pagando parceladamente y entre medio muere, quizás recupere una parte importante. Entonces eso hace una diferencia significativa en el riesgo. Entender los riesgos de un instrumento de renta fija más allá de que puede pagar o no, creo que es un objetivo de aprendizaje que está por encima del nivel de este curso. En Finanza 1 después se discute mucho más eso. La duración particularmente, o sea, qué tan sensible el bono frente a que pase algo con las tasas. Pero si ven que está todo concentrado al final, entonces si la tasa sube, cae mucho el precio del bono. En cambio, si esto está medio balanceado a través del tiempo y suben las tasas, no te golpea tanto. ¿Se entiende? Entonces, algunas veces el bono tiene cupones, que esos bonos cuponados pudiesen tener algunos cupones que tienen solo intereses o que esos intereses podrían además tener, o esos cupones, perdón, podrían tener intereses y capital y eso mejorarlo. ¿Sí?
Entonces uno dice típicamente, mira, en Estados Unidos es más normal que los bonos sean cuponados. A menos de un año se habla de los T-bills, los de corto plazo, que para nosotros eran los instrumentos de intermediación financiera. En el mediano y largo plazo se hablan de los T-notes, los que van entre los 1 y los 10 años, y los T-bonds que son más de 10, y hay hasta el T-bond 30. En cambio, en Chile se habla de los papeles PDVC. Esos son los bonos cero cupón, un papel descontable del Banco Central. PDVC 30, 90, 180, 360. Y entonces en Chile no hay esta separación entre los bills, los notes y los bonds. Nosotros tenemos los instrumentos de intermediación financiera o money market, menos de un año, y los bonos, más de un año. Listo. Por eso que si a largo plazo, por ejemplo, un BCP, que es justamente lo que poníamos acá, un bono del central en pesos o un BCU, un bono del central en unidades de fomento, es a largo plazo. ¿Entiendes? Entonces, ese ya es más de un año. Entonces, típicamente, por ejemplo, estos bonos van pagando los intereses de forma semestral, tanto en Estados Unidos como en Chile. Entonces, uno habla de bullet. Ese es el bono típico bullet. Paga 100, 100, 100, 1100. Eso es un bullet clásicamente. Entonces, pensemos en un BCU2, que eso significa, de nuevo, bono del central en unidades de fomento a 2 años, que pagaría 500 UF de forma semestral, de 2,25% de esas 500. O sea, son 3 cupones de 2,25 por 500, que 11,25, y un cupón al final, que es esos intereses más toda la devolución del capital. ¿Sí? Entonces las preguntas son, ¿cuál sería el valor de colocación de un bono si el mercado lo compra a una tasa efectiva anual de 4%? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Transformar la tasa. Eso es, siempre. Entonces ya, digamos paso 1. Transformar la tasa. ¿A qué temporalidad quiero la tasa? ¿En qué temporalidad quiero la tasa? Semestral. Semestral. Listo. Entonces necesito tasa efectiva semestral. ¿Cómo calculo eso? Uno más la tasa Ya. elevado a un medio menos 1. Perfecto. 1,98. Ya. Entonces el bono está sobre la par o bajo la par, por un punto premio. Estaría Bajo sobre la la par. par. Sobre la par. Un punto premio. Sobre la par, porque fíjense que tú le ofreciste al mercado 2,28 y el mercado quería menos que eso. Entonces, ¿el bono le gusta al mercado o no? No. ¿No? Te ofrecieron Sí, más pues o menos al mercado sí le gusta porque le Sí, ofrecen pues. más. y por eso paga más, pues. Por eso es que aquí cuando hagamos cualquier cálculo tiene que darnos más que 500. Si nos da menos que 500 es un desastre. No, no tiene sentido económico. ¿Se entiende? Entonces, lo segundo que hay que hacer ahora es ¿qué cosa? Profe, tengo una duda. Todavía no entiendo cuándo es sobre la par y bajo la par. Ah, cuando es sobre la par es que te pagaron más de 500. Si es bajo la par, menos de 500. Ah, del monto fijo inicial. Eso, como del capital inicial. ¿Ya? Pero, ¿y cómo lo subo con la tasa? Que tiene que verle la tasa Ah, con sobre bajo. buena pregunta. Ante la duda, siempre vuelvan a lo básico, hagan un grafiquito. Entonces, fíjense. Esto podría ser de esta forma. Tú dices, mira, yo quería 500 UF y ofrecí 2%, 2,25. Si la tasa baja, ¿qué pasa con el valor presente? ¿Aumenta? Aumenta. Listo.
entonces te va a pasar que te paguen más que eso. Si la tasa sube, entonces el valor presente cae. Por lo tanto, te van a pagar menos que eso. ¿Se entiende? No sé, 400. Y acá te van a pagar 600. Entonces, la relación es inversa. Mientras más baja sea la tasa que exige el mercado, más alto va a ser el valor del bono. Ya, gracias, profe. De hecho, miren, esto es súper importante y ahora que me acuerdo lo discutimos harto con la otra sección. La empresa podría tener una cláusula dentro del bono que prefiera rescatar anticipadamente el bono. Por una razón, porque tú dijiste, por ejemplo, Disney. Tú emitiste un bono que pagaba 7% de interés sobre 300 millones de dólares el año 93. Para ti es imposible ver lo que iba a pasar el 2020. Entonces nadie podría haber dicho, oye, no, el 93 yo sabía que íbamos a estar en la pandemia, todo encerrado, entonces ahora todos quieren tener Disney Plus. Ah, ya. Y que se iba a fusionar con Fox, iba a adquirir Marvel. Ah, no, nunca vi venir eso. ¿Se entiende? Es súper difícil hacer esa proyección. Entonces, una empresa que emite un bono a 100 años, o sea que el vencimiento es el 2093, podría decir, oye, ¿qué pasa si bajan las tasas? Entonces, voy a ocupar aquí con el rojo el de Disney. Disney paga 7. Si en realidad lo que ha pasado, y eso lo leían y lo discutíamos harto al principio del curso en matemáticas financieras, las tasas han bajado con el tiempo, entonces Disney está pagando 7, pero quizás podría estar pagando, invento, 1%. ¿Se entiende? Entonces Disney va a decir, prefiero no seguir pagando el 7, prefiero pagar el 1. Lo que pasa es que este bono que paga 7, pudiendo pagar 1, ¿a quién le gusta? ¿De Disney? No, pues a Disney no le gusta porque paga muy caro. Al mercado en este caso. Al que lo compró, po. Entonces, fíjense, podría existir la cláusula de rescate anticipado. Entonces, digamos que voy a poner aquí. Si las tasas bajan mucho, ¿quién podría querer rescatar el bono antes que venza? ¿Disney, el emisor, o la FPX, el comprador? ¿A quién le conviene pagar menos intereses? A Disney le A conviene pagar. Disney. Listo, entonces Disney querría tener rescate anticipado para el emisor. Entonces tú dices, mira, aquí están tus 500 de vuelta y te voy a dar 550 por las molestias y chao, ya no te debo nada. ¿Y Disney qué hace para pagar esos 550? Por un punto premio. ¿De dónde saca esos 550? ¿De la tasa? De los intereses que tenía que pagar. Sí, pero ¿esos de intereses los tiene guardados en un colchón? Yo supongo que provienen de su ingreso financiero. No, porque ingresos financieros tiene poco Disney. Un préstamo. ¿Qué tipo de préstamo? Bancario. Pero eso es muy caro, po. ¿No tienen otra oferta más barata? Están cerca, eso sí. De un tercero. ¿Qué tercero? ¿No es un bono? Otro El que le bono, da la po. plata al banco. Otro bono, po. ¿Por qué otro bono? ¿Quién dijo otro bono? Porque los bonos al final uno puede pedir como un préstamo mucho más alto que el de los bancos. Ya, pero Y también tienen entonces, plazos más largos. ya, pero esto trasciende de las finanzas. ¿Por qué alguien aceptaría que yo le quite un bono y le pase otro bono que pague menos? Hay dos razones. Una está en el gráfico, eso vale un punto premio, y la otra también vale un punto premio. ¿Por qué razón alguien querría ver, aquí están tus 500 UF de vuelta y chao? O los Se evita un 300 problema. millones de... ¿Qué problema? ¿Hay más flexibilidad? No, pues si te estoy cambiando un bono por otro bono, en el fondo, ¿por qué tú dirías, oye, te entrego este bono
y te quito el anterior. Fíjense que te estoy diciendo, A lo mejor por un cambio de las tasas o el periodo en cómo se Por- pagan, algo así, ¿no? Porque le puedo cambiar por un bono, le puedo dar un bono con menor tasa de interés por eso, a cambio de que me devuelva el bono. yo les digo, oye, miren, ya no tienen un 7, van a tener un 5. ¿Por qué ustedes aceptarían eso? ¿Puede ser por el riesgo involucrado? ¿Una Eh, tasa más baja? Es que, bueno, eso es una cosa. Podría ser que tiene menos riesgo y por eso paga una tasa más baja. Pero fíjense que, ¿qué es lo que quiere ganar el que compra el bono? Porque paga antes. Porque paga antes ya, pero wait. Quiere ganar intereses. Eso, no quiere del capital. Entonces tú dices, oye, está bien, yo estaba ganando intereses que son más altos que eso, pero eventualmente yo llevo una relación comercial de años con la empresa. Entonces digo, oye, Disney me ha pagado los últimos 27 años continuamente. Entonces, en realidad, entre que él venga y me pague y yo me voy con otra, y él va y le pide plata prestada a otra empresa, o que ellos vendan un bono y yo mismo se los compre, dado que hace 27 años que me pagan, entonces hay una relación, mejor me quedo con ellos. Entonces, por eso que esto es igual que los préstamos. En Chile, los préstamos tienen por ley la cláusula de prepago. Y la cláusula de prepago dice lo mismo que el rescate anticipado en los bonos. Oye, cualquier persona que se gana la lotería y tenía un préstamo puede ir y pagarle al tiro. Con una leve penalización, 1 o 2 cuotas de intereses, depende de los términos del crédito. Pero entonces uno dice, sí, ya no quiero seguir pagándole a este banco. Y por eso normalmente los bancos te están llamando para renegociar las deudas, a veces para bajarte las tasas. Lo mismo se puede hacer en los contratos de leasing, se puede innovar el contrato de leasing. Y entonces uno dice algo de este estilo, uno dice lo siguiente, mira, si en realidad tú vas a un banco y tú dices, oye, el banco al lado me ofrece un crédito hipotecario UF 2% y ustedes me lo dieron un UF 3%, una opción es decir, ya váyase con el banco al lado. Y ahí se van a quedar con estas 1 o 2 cuotas, pero solamente la parte de intereses cuando yo lo prepague. La otra es si tú llevas 5 años pagando, decir, oye, ya yo te empato lo que diga el de al lado. ¿Se entiende? Por eso que hay estas transacciones en las que se va comprando como la cartera o las deudas de un banco a otro y van tomando a tasas más baratas para el consumidor en el fondo. Y si las tasas suben, chao, pues no es problema tuyo, el banco no te puede cobrar más caro. ¿Se entiende? Entonces podría ser que cuando las tasas suben demasiado, el bono va a estar mucho más caro. Entonces, al que no le va a gustar esto es al que tenedor el del bono, el que lo compró. ¿Por qué no le va a gustar? ¿Por qué al comprador del bono no le va a gustar que te paguen todo antes? Menos Porque no habría intereses. intereses. Menos intereses. Porque fíjense que ahora tú vas a ganar el 1% de los 550, vas a ganar 5,5. Antes te ganabas el 7% de los 500, te ganabas 35. Horrible negocio cambiar 35 por 5,5. ¿Se entiende? Lo que pasa es que tú te vas a ganar un extra ahora, 50. Por eso que te voy a compensar por prepagarlo. Entonces ahí está el extra que te voy a dar. ¿Se entiende? Entonces por eso que las cláusulas de prepago siempre, o la mayor parte de las veces, la cláusula de make whole dice, mira, yo te pago mínimo el valor par o algo. Y si ese algo es más alto que el valor par, te pago, no sé, el 106%. Si es más bajo, entonces seguro te pago el valor par, el 100%. ¿Se entiende? Por el contrario, si las tasas suben, entonces el bono va a quedar en 400. Entonces, ¿a quién le gustaría rescatar anticipadamente en ese caso? ¿Al tenedor o al emisor? Al tenedor, ¿Por qué? porque quiere más intereses. Eso es.
Si él fuera al mercado, agarra toda su plata y ganaría 12, no 7. Entonces él podría ir con el bono donde la empresa y decirle, mira, yo ejerzo mi opción de rescate anticipado y listo. Y entonces ahora tú estás obligado a pagarme todo y yo voy a tener que recibir 12% sobre eso. Y la empresa perfectamente va a tener que salir a emitir otro bono y quizás te lo va a comprar el mismo fondo. Pero ahora va a rentar 12, no va a rentar 7. ¿Se entiende? Eso hace una diferencia significativa. Entonces, por eso que el bono queda como con estos pisos y techos mínimos. O sea, no va a pasar de esos rangos porque a alguien le convendría económicamente escoger pagar una tasa más baja para el emisor o recibir una tasa más alta para el tenedor. ¿Entiendes? Y como, insisto, son inversionistas que son de muy larga data y que tienen que pagar pensiones, etcétera, una parte importante de las veces compran el mismo bono o de un bono nuevo, pero de la misma empresa en el fondo. ¿Sí? ¿Duda? ¿No? Entonces, fíjense que esa es la razón fundamental de por qué, si está por sobre o por bajo la par, quizá hay una intención importante de alguno de los inversionistas de ejercer una cláusula de rescate anticipado. Entonces, transformamos la tasa y aquí uno tiene dos opciones. Tiene la opción, que es la que yo más utilizo, que es decir, mira, tenemos la parte de los intereses y son 4 cuotas de intereses al 11,25%. ¿Sí? Tengo siempre descontar la tasa de mercado, ojo, eso grábenlo con fuego. La tasa cupón solo sirve para calcular los cupones, el 11,25. Luego de eso, jamás debería ocupar la tasa cupón para valorizar el bono. Siempre la tasa de mercado, el yield to maturity o la tasa de colocación, esa es la importante. ¿Sí? Entonces, una opción es separar aquí los intereses de la devolución del capital. Pero fíjense que aquí la devolución del capital es un solo pago en 4 trimestres más, 4 semestres más, perdón. No vayan a aplicar la misma fórmula de la anualidad, porque el error fatal de la prueba 1 era decir, oye, el valor presente, esa es la única fórmula. Eso es la fórmula simplificada cuando todos los flujos de caja son iguales en el tiempo y pasa el mismo lapso de tiempo, pero no siempre. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia significativa. Y además uno dice, mira, si yo pago toda mi deuda, ¿cuántas veces puedo pagar toda mi deuda? ¿Cuántas veces se puede pagar todo lo que debo? Una sola vez. Una vez sola no. vez, pues. No tiene sentido que lo haga como una anualidad, como 4. Ese es un error fatal siempre en todas las pruebas, entonces no vayan a hacer eso. Esto es un único pago que ocurre en 4 semestres más. Por lo tanto, es ese flujo que está en 4 descontado a valor presente por 4 periodos. No en la anualidad, ojo. ¿Sí? Entonces, eso nos da 505. Otra opción es decir, yo tengo 3 cupones de 11,25 y un último cupón de 511,25. También van a llegar exactamente el mismo número. Lo que sea más cómodo para ustedes, hagan eso. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo hago la tabla de desarrollo del bono, parto con 505. Entonces, tu proceso es primero transformar la tasa, después valorizar el bono y después recién tengo el cómo partir una tabla de desarrollo. Y fíjense que como la tasa es más baja, yo multiplico los 505 por 1,98 y me da 10, pero el cupón que prometí es 11,25. Entonces, como pago más de lo que tenía como intereses devengados, ¿qué ocurre? Lo que sobra, ¿qué hace? Yo pago un cupón de 11,25 y los intereses devengados son solo 10. ¿Qué es la diferencia? Es como lo que queda por pagar, lo de la obligación por pagar, ¿o no? Pero ¿pago más o pago menos? Amortización. Eso es, po. La amortización. Ah, pero ¿cómo si el bullet no amortizaba nada hasta el final? ¿Por qué pasó eso? El interés por el saldo disoluto inicial.
Esos son los intereses. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué si yo había prometido solo pagar intereses, igual estoy amortizando? ¿Alguien sabe? Porque miren, lo que ocurrió aquí es que tú colocaste el bono sobre o bajo la par. Sobre. Sobre. Entonces, como está sobre, la tasa que devengo, el 1,98, es más bajo. Entonces, como eso te da solo 10, tú dijiste ya, pasa 505, pero tú ¿cuánto prometiste devolver? ¿Cuánto prometió devolver la empresa originalmente? El ¿Cuánta? capital más los intereses. Ya, 500, no 505. Entonces, fíjense, aquí hay que volver a la esencia de lo que es un bono. El de Australia, el más clarito. Hoy yo prometí pagar 52 centavos, 53, 52 y 53 y devolverte los $20. No prometí pagarte lo que diga el mercado, ni la inflación, nada. Yo te di estos cupones y chao. Y el que tenga estos cupones me da lo mismo. Entonces lo que ocurre es que uno dice, perfecto, como tú prometiste dar 500, si yo te devuelvo 500 nomás, pero tú me prestaste 505, la tabla de desarrollo no va a llegar a cero. Y como la tabla de desarrollo no va a llegar a cero, entonces eso va a producir un problema gigantesco. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que uno va a decir es perfecto. Como tú tenías esto, entonces dentro de esos 5 tienen que irse reduciendo hacia el final mediante pagos que son algo más altos que los intereses que devengo, porque si no, no va a quedar en cero. Y entonces fíjense que esto difiere con lo que se hacía antes. Antes tú decías, mira, yo emití un bono por 500 y a esos 500 le sobraron 5. Esos 5 se consideraba el sobreprecio del bono. Y el sobreprecio se amortizaba linealmente. En el fondo tú decías, pagaste 5,14, listo. Eso dividido 4 voy a ir llevándolo a resultados en cada uno de los 4 semestres. Y eso es un desastre. Por eso es muy bueno que se haya corregido. ¿Por qué un desastre? Por 2 puntos premios. De nuevo, mire, tú tenías un bono que querías conseguir 500, te pasaron 505,14. Entonces esos 5 extras se consideraban una cuenta del pasivo de sobreprecio en la colocación y se amortizaban linealmente. ¿Por qué eso es un desastre financieramente hablando? ¿Porque afectaría mucho en la utilidad? No, porque son 5 nomás. Porque los intereses no se Llegaría devengan oro. linealmente. Siempre en el principio se pagan más intereses que al final. Eso es. El valor del dinero del tiempo no es lineal, es exponencial. Fíjense, aquí está. Oye, eso primero baja 2 centavos, después baja 3, después baja 2. Es cualquier cosa, sí, pues así es nomás. ¿Se entiende? Y acá la amortización también no es constante. Entonces el valor del dinero del tiempo no cae así. Por eso decíamos hoy el contrato de leasing, el pasivo baja más al final y el activo baja más al principio. Uy, nada es lineal. Entonces, por eso que haber amortizado eso linealmente crea una distorsión, porque la empresa, según ellos, en la contabilidad debía nada, pero financieramente los tenedores de bono le exigían B y era cualquier cosa. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es saber los conceptos de matemática financiera al principio del curso, que el valor del dinero en el tiempo no es lineal. Y como no es lineal, entonces va a reconocer más o menos intereses en un principio y amortización respectivamente. Entonces, al principio tengo más intereses, pero luego tengo más amortización y eso va a generar esa diferencia. ¿Sí? Entonces, cada vez que el bono bullet quede sobre la par, va a terminar amortizando. Por el contrario, pensemos que si el bono se hubiese colocado por 4,62,28, hubiese quedado bajo la par te ocurriría esto, como un cero cupón, fíjense, te paga 0, 0, 0 y todos los 500 al final. Bueno,
que te pague cero no quiere decir que se devenguen cero intereses. Aquí tienen que tener súper claro el concepto del devengado y el concepto del flujo de caja. El que yo haya comprado un bono por 4,62 que va a pagar 500 en el futuro implica que esta diferencia de 37,72 unidades de fomento son ¿qué cosa? Por un punto premio. Los intereses. Los intereses, listo, un punto premio, Natalia. ¿Se entiende? Esos son los intereses. Cuando te los paguen es un problema del flujo de caja, no un problema del estado de resultados. ¿Se entiende? Entonces, los devengaste, no te los pagué, se acumulan. Pues entonces, por eso fíjense que crece el saldo insoluto. Y después, 933, tampoco pago, se acumulan, pues 480, y después 490, y después 500, justo, y ahí quedamos en cero. ¿Se entiende? Entonces se devengan, pero se van acumulando, se capitalizan, se desamortizan. Quizás a veces se ocupa ese concepto. Alguien me lo dijo en la clase, no me lo dijo, yo lo puse ahí, pero a alguien le parecía que lo contrario de la amortización era la desamortización. Bueno, lo importante es que le debo más plata al tenedor del bono, dado que se generaron ya, están devengados ciertos intereses, pero todavía no se lo he pagado. ¿Sí? Es claro para todo, entonces es fundamental saber hacer una tabla de desarrollo, convertir tasas para todo, para el leasing, para el bono, para todo. ¿Sí? Pensemos en los bonos hipotecarios. Pensemos que tenemos un bono hipotecario que generalmente tienen letras o mutuo hipotecario, es decir, están respaldados con algún producto que solamente proviene de los préstamos hipotecarios. Pagan cupones iguales y constantes de capital e intereses, igual que un crédito bancario. Consideremos que una sociedad emitirá un bono del tipo hipotecario con cupones iguales por un valor carátula de 400 millones, cupones trimestrales, un plazo de 1 año y medio y una tasa cupón efectiva anual de 7%. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este instrumento si a los papeles de un riesgo equivalente se le está exigiendo una tasa de 1,85% efectiva trimestral? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Convertir la tasa? Eso es, convertir la tasa. ¿Cómo convierto la tasa? ¿Qué temporalidad necesito la tasa? Trimestral. Trimestral, listo. ¿Cómo convierto ese 7 en efectivo trimestral? El Uno 1 más más 7%. Ya. Dale. elevado a trimestre, son 4 trimestres en un año, ¿no? Ajá. Serían 4 dividido en 12. No, wait. ¿Por qué 4 dividido en 12? Estoy pensando. No, Estoy pensando en mal, obviamente. para que esto no se compliquen. En 1 Usted partido en tiene 4, ¿no? eso, un año en el cual hay 4 de estos subperiodos. Si es semestres, por eso es un medio. Si es cuatrimestres, por ejemplo, en el ejercicio anterior, un tercio. Si es bimestres, entonces va a ser 24. Si es bimeses, entonces sería 24. Dije 24 ahora. Si es bimestre es 6, si es bimeses es 24. Eso es 2 veces por mes y el otro es cada 2 meses. ¿Sí? Entonces, ahí uno va a decir, bueno, ¿cuántas de esto hay en un año? Y eso lo divido. Si por el contrario yo quiero amplificar la tasa, le pongo elevado 2, 4, 8, 12, lo que sea que hay en el año. ¿Sí? Sebastián. Profe, ¿los meses los colocamos como estándar 30 días en Sí, general? 30 días. Ya, perfecto. Mire, yo particularmente no soy de esa locura de decir, oye, el bono se emitió el 18 de noviembre y cuánto interés había devengado el 31 de diciembre. Sé que hay otros profesores que les gusta hacer eso. A mí particularmente, como que digo, oye, si saben cómo valorizar el bono y la fecha, ya después la fecha está dentro de la lógica, pero eso es como más contar días. Pero sí uno supone normalmente la conversión callejera, así se llama en finanzas, y la conversión callejera es 12 meses al año, 30 días todos los meses. Perfecto, gracias. Entonces esto nos va a dar 1.07 elevado a 0.25 menos 1. Esto nos da 1,71. Listo. Es el paso 1. Paso 2. ¿Qué hago? ¿Sacar el valor presente? No.
¿El valor presente de qué? Del monto de los 400. O sea, perdón, el cupón. No, Eso, no el valor del cupón. eso es. Por lo tanto, necesito calcular los cupones. Entonces, digo, oye, yo quiero obtener 400 millones hoy día. Entonces, eso debiese ser el valor presente de los cupones que yo pretendo pagar. Yo ofrezco una tasa de 1,71. ¿Cuántos cupones así pretendo pagar? 4, ¿o no? No, Sí. no 4. 6. 6. Porque fíjense que el plazo es de 1 año y medio. En un año hay 4, pero no, el plazo no es de un año. ¿Sí? Entonces, al despejar eso, podríamos decir, listo. Los cupones son de 1 menos 1,171 elevado a menos 6, dividido 0,171, 400 dividido esto, nos va a dar cupones de 70.713.034. Profe, perdón, ¿no deberían ser más meses? No son meses, son trimestres. Ah, perdón. ¿Sí? Por eso que si después les sirve, no sé, subrayen, vayan encerrando las cosas como más importantes, porque lo que manda siempre es el flujo de caja, sea la cuota, el dividendo, el canon, el cupón, como sea que lo llamemos, ese flujo es lo que manda. Entonces la tasa siempre se adapta al flujo, nunca al revés. ¿Sí? Tercero, entonces, ¿qué necesito hacer? Ahora sí lo que decían antes. ¿Qué decían antes que había que calcular? El valor del bono. Eso es. Entonces digo, tengo los cupones de 70.713.034. Valor presente, ¿a qué tasa? Las de 1,85, la del mercado, Eso es. creo. La de mercado, siempre la de mercado. Nunca otra. Porque la de cupón ya la utilicé, pues, y ahí voy a poner los 6 cupones. Entonces la de cupón solo para calcular los cupones. Bueno, y esto que es un desastre, pero está más ordenado en la siguiente línea. Calculé la tasa y después digo acá. Y obviamente como la tasa de mercado era más alta que la que tú ofreciste, el bono no les gustaba tanto, entonces te pagaron menos de los 400. ¿Se entiende? ¿Duda hasta ahí? Profe, ¿de dónde salió la tasa 1,85? Ah, esa te la dan en el enunciado. Exigiendo una tasa de Ah, ya. 1,85% efectiva trimestral. Por eso que Ya, siempre van a gracias. tener dos tasas, la tasa de cupón y la de mercado, o de colocación o yield to maturity, que esos son sinónimos, en el fondo es como inventario, existencia, mercadería, sinónimo. Entonces, la de cupón o facial o carátula, esa la ocupan para calcular el cupón y luego para valorizar el bono ocupan la tasa de mercado siempre. ¿Sí? Entonces tengo ahí, y entonces uno podría decir, mira, yo puedo hacer todos los 6 trimestres de la tabla de desarrollo, particularmente para ustedes con un Excel debiese ser mucho más fácil. Puedo arrastrar la celda hacia abajo y me construyo una cosa así como de 200 periodos, pero eventualmente uno podría decir, mira, ¿qué pasa si han pagado 3 cupones, por ejemplo? ¿Cuántos cupones le quedarían por pagar al bono? Otros 3. Otros 3. Y entonces uno podría decir, en vez de hacer toda la tabla de desarrollo, por ejemplo, si te preguntaran así, ¿cuál es el asiento por el pago del cupón el cuarto año? En vez de hacer la tabla de desarrollo 4 años, podría decir, después de que yo haya pagado 3 periodos, me quedan 6 menos 3, coincidencia que es 3 también, cupones. El valor presente de esos cupones, en este caso una anualidad, siempre la tasa de mercado de 1,85 es de 204.525 o 424. Entonces, uno va a decir, en vez de hacer la versión larga, que aquí está toda la tabla de desarrollo, podría haber llegado al final del 3, que es el inicial del 4, de cualquier forma. Y ahí hubiera dicho, oye, estos son gastos financieros, esto reduce la obligación por leasing y la suma de ambos, que es el cupón, eso es lo que sale de caja.
¿Se entiende? Por eso que es sumamente importante recordar cómo hacer una tabla de desarrollo. ¿Sí? Alguien que se haya quedado más atrás hasta ahí. ¿No? ¿Todas claras y claros? Todo claro, profe. Todo bien, profe. Entonces, mire, ¿qué tenemos que decidir ahora? Tenemos que decidir qué modelo de contabilización voy a utilizar. Tú podrías escoger el método del costo amortizado o tú podrías escoger el modelo del valor razonable. El modelo del costo amortizado dice algo bien simple. Mira, ¿cuánta plata te entró? 280, listo. Ese es el costo y eso voy a registrar en la contabilidad. Y sobre eso voy a devengar una tasa efectiva. Vamos a discutir que es un apéndice en el fondo del jueves sobre la tasa efectiva. Pero hay una tasa, listo, el 10%. Ya entonces 280 devenga intereses del 10% y si tú pagas más que eso va reduciendo esto hasta el fin de los días. Esa es la lógica del modelo del costo. Entonces se va amortizando de acuerdo a la tabla de amortización y listo, no hay nada más. Tu otro modelo es el del fair value y ese es igual a las propiedades de inversión. Entonces tú podrías decir perfectamente, oye, yo quiero reevaluar el bono todos los años. Ah, ya, pues, mira, lo compré por 280, pero ahora vale 310, ganaste plata. Ahora vale 270, perdiste plata. Subió a 500, ganaste plata. Y así sucesivamente. Entonces, en términos de asientos, por ejemplo, no es nada distinto a una propia inversión. Ustedes podrían decir, oye, subió de valor el activo financiero, cargo activo financiero y abono ganancia por ajuste a valor razonable. Si fuese al revés, entonces cargo la pérdida por ajuste a valor razonable y abono el activo financiero y listo. ¿Sí? Quizá ahí lo más complejo es que uno tenga que mostrar cuánto es la ganancia o la pérdida por el ajuste al valor razonable. ¿Sí? ¿Se entiende? Igual que una propia inversión. Entonces, y con esto vamos a cerrar la clase de hoy. ¿A quién le interesaría mostrar el valor razonable de un bono? ¿Al emisor? ¿Por qué? Porque la tasa igual podría bajar y eso le conviene. ¿Pero paga menos si baja la tasa? No paga más. Paga más. ¿Seguro? Paga menos, ¿no? Ah, no, pues paga igual. ¿no? O sea, el Eso. emisor del bono paga lo mismo, sí, porque lo Eso, están po, pidiendo. por eso que al emisor del Punto bono no previo, le ¿no? sirve. Un punto premio, cierto. Ante la Gracias. duda, vuelvan a esto. Hoy yo prometí pagar 52 centavos, 53, 52, 53 y 20 dólares. Si la tasa es 1000% o es menos 1%, me da lo mismo. Yo prometí pagar esto, no voy a pagar nada más ni nada menos. ¿Por qué no puedo pagar menos? Porque si la empresa no paga los pasivos, quiebra. Pero si las tasas suben o bajan en el mercado, ¿un problema para quién? ¿Para el que vendió el bono o para el que compró el bono? Para el que lo compra, ¿no? Para el que lo compró. Entonces el emisor ya está amarrado y está atado de mano. Yo prometí esto y maté. Esto es lo que dije. Si esto es bueno, si esto es malo, tengo que morir con esto. Por eso que el modelo para el emisor del bono debiese ser el modelo del costo. El modelo del costo está pensado fundamentalmente en alguien que quiera aguantarlo hasta el vencimiento. Entonces el emisor del bono tiene que aguantarlo. Independiente que pueda existir la opción de prepago, pero eso es cuando vence el bono, ¿se entiende? Pero no es que yo, mañana no quiero pagar, no es así. ¿Se entiende? Entonces, por eso que para los emisores de los bonos el costo amortizado es. Pero podría ser además que algunos compradores del bono quieran tener el bono hasta el fin de los días. Particularmente los fondos de pensiones, por ejemplo, las compañías de seguro, dos empresas que tienen que pagar pensiones. Entonces dice, oye, yo compré este bono que paga por 30 años, que es más o menos lo mismo que una persona se pensiona. Entonces yo me voy a quedar con este bono durante 30 años y con los flujos del bono voy pagando las pensiones de las personas. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces más bien tiene un espíritu de largo plazo. En cambio, tú podrías decir lo contrario, pues tú podrías decir, mira, ¿quién querrá tener el valor razonable del bono?
¿A quién le importa el valor razonable? Esto siempre se puede simplificar porque esto suena sofisticado. Si ustedes viven en una casa, en un departamento, ¿en qué momento de la vida van a llamar a un tasador de la casa? Cuando se se quiere quiere vender. 100% tuyo. Eso es. ¿Se entiende? Cuando lo quiero vender. Entonces la única razón para ocupar el modelo del valor razonable, fuera de todas las locuras contables que hay que hacer, es que lo quiero vender. Entonces alguien que lo quiere tener para trading o negociación, ¿se entiende? Trading. Que es más bien un espíritu de largo o de corto plazo. ¿Largo o corto plazo? Corto plazo. Por esta razón. Tú dices, oye, compré el bono ayer por 100, hoy día vale 200, chao, me deshago del al tiro. No hay de otra. Entonces, tu negocio, ¿a cuánto lo compraste hace 10 días? No me importa. Necesito ver el valor razonable todos los días porque es un negocio que funciona muy rápido, trading. Entonces, tú dices, esa es la gracia de tener los bonos. Si yo comprara un préstamo, por ejemplo, estoy muerto, tengo que ir hasta el fin de los días. Si yo tengo un bono, compro, vendo y voy ganando por la diferencia de precios más que los intereses. Entonces a ti una parte de tus resultados provienen de los intereses, pero quizá una parte más significativa es la ganancia o pérdida por ajuste a valor razonable. ¿Se entiende? Si hicieron el trabajo a conciencia del caso de Mallplaza, entonces fíjense, en el caso de Cencosud Shopping, lo que más le producía utilidades y le queda un margen así brutal, como 400% era el reajuste por el valor razonable. Aquí podría ser lo mismo. Oye, a mí me da lo mismo los intereses que se te vengan en un día, pero si yo alcancé a comprar a 100 y lo vendí a 101, me gané un 1%. Hecho eso en 255 días de transacción al año, es mucha plata. Da lo mismo si el bono paga o no paga. Yo me dedico a comprar y a vender a distintos precios. ¿Se entiende? Entonces es lo mismo que un trader de divisa. Oye, yo voy comprando y vendiendo moneda en el banco, en una casa de bolsa de las criptomonedas, en un exchange, etcétera. ¿Se entiende? Entonces eso es una parte significativa. Y lo que entonces vamos a discutir para la próxima clase es por qué el costo podría ser distinto del fair value. Por ejemplo, porque tú dices, oye, ya, me compraron el bono por 1000, pero Entel, por ejemplo, oye, tú no llegaste solo, pues, contraté al HSBC, ya, y contraté una clasificadora de riesgo, y contraté un estudio de abogado, y tuve que pagar derecho de bolsa, etcétera. Entonces, fíjense que en realidad a Entel le entran neto de los costos de emisión 9.50. Y esos 9.50 entonces van a producir algo. Como a ti te entró menos caja y tú prometiste pagar los mismos cupones, la tasa efectiva que está en eso es más alta o más baja por un punto premio. ¿Cómo? Mire, lo voy a hacer aquí. Voy a decirme, 1000 era 100 traído valor presente por un periodo. 100 traído valor presente por 2 periodos. Y 1100 traído valor presente por 3 periodos. A ti no te entraron 1000, te entraron 950. Si entonces yo digo, esa tasa de ahí es más alta o más baja que la que era con 1000. Mal. Más alta, listo, un punto premio. Entonces tú vas a decir la tasa efectiva, y eso es lo que vamos a calcular en la próxima clase, le quita todos estos costos. Entonces la próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a discutir este apéndice los primeros 10 minutos de qué es la tasa efectiva. Luego vamos a ver los ejemplos reales. Vamos a ver el caso de la autopista Viña, vamos a ver el caso de una corredora de bolsa que tiene algunos a valor razonable, que otro tiene otros a costo amortizado. Vamos a ver la diferencia en las tasas en Caja de la Araucana y cómo lo incluyen en la tasa efectiva, y vamos a mostrar algo con Copec, vamos a ver los estados financieros reales, y después vamos a hacer un ejercicio nivel prueba, y eso va a ser 45 minutos de la clase más o menos, el bono de Inti. Y con eso debiese irle súper bien el sábado. ¿Sí? ¿Dudas? Todo bien, profe. ¿Todos claros? Profe,
Ajá. que para la masterclass, como las preguntas que faltan como tipo video, ¿van a hacer un video con esas preguntas? ¿No? Ya, entonces hay que sintetizarlo nosotros. Claro, una parte de que el material de estudio no tenga el desarrollo, eso, que lo puedan discutir súper harto. Y si no, la otra instancia es la estudiatón que organizó el centro de alumnos. Entonces pueden ir físicamente y van a tener pizza y todo, y concursos y vasos y cosas. Y ahí vamos a estar al menos, no toda la tarde, pero vamos a estar algunas horas con los ayudantes, etcétera. Y ahí podemos resolver cualquier duda del material de estudio. Ya, gracias. Listo, que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, que Chao, esté profe. Profe, que bien. esté bien. Profe, Chao. muchas Nos gracias. vemos. A ustedes. Bien. Chao, profe, Chao, cuídense, chao. nos vemos. Igualmente. Profe, Ajá. ¿cuándo es la fecha del examen? No estoy seguro. El 20. Es que a pregrado todavía no nos lo ha enviado. Entonces, por eso, porque a ustedes les llega más o menos al mismo tiempo que nosotros. Pero al profe Nasser, que a veces no le creo tanto, dijo que en Viña se la habían enviado y era así como el 21 de diciembre, una cosa así. Ya, Pero apenas yo tenga la fecha oficial, la posteo. ya, gracias. Y lo otro, la modalidad de la prueba va a ser igual que la anterior. ¿Mm? Sí, 15 preguntas cualitativas, 15 preguntas cuantitativas. Ya, gracias. ¿No hay de Chao, qué? Chau, bien. chau.